Bueno, ahora le voy a dar la palabra a un escritor ecuatoriano que tiene más de 30 libros también escritos y que es Amaru Caixapanta. Amaru. Mi aporte aquí es solamente por recordarles algo vital. Arsenio, sus palabras han sido extraordinariamente acertadas. Si no buscamos la unidad del pueblo latinoamericano, van a seguirnos dando por todos los lados. ¿Quiénes? Para esto, es decir, para tener una unidad de hermandad, primero tenemos que aparcar dos cosas. Uno, el feminismo. Dos, los nacionalismos. La única manera que tendríamos que nosotros militar civilmente, culturalmente, como fichadores del arte, la cultura y el internacionalismo y la convivencia que ya tenemos en nuestra sociedad recogida es la inmigración. Nosotros somos inmigrantes porque nos tratan a un dedo y a un indio no le puede hablar ningún latinoamericano de racismo, xenofobia y discriminación. Imposible, porque los negros y los indios hemos sido los seres humanos más avasallados, devastados en todas las autoras, formas y estructuras sociales, políticas del mundo. Pero si hablamos de las Américas, ahí nos transportamos a otra historia más profunda. Es decir, de América, desde Alaska a la Tierra del Fuego, negros no existían. Vamos a empezar por este punto. Segundo, en este pueblo que llamamos los Américas, América del Norte, América del Centro, América del Sur, ¿quiénes vivían ahí? Indios, correcto. Mal llamados indios, porque no somos indios. Los indios son de la India. Nosotros venimos reivindicando, me refiero. Mi palabra es una palabra que simplemente intenta inmortalizar la gratitud y el agradecimiento a nuestros taitas, a nuestros abuelos, a nuestras abuelas, de nuestros Andes, de nuestra Amazonía, de nuestras Américas, de los indios, obviamente. Entonces, ustedes también son lunas, también son indígenas, también son nativos americanos. Cuando reconozco mis raíces, de las que no me avergüenzo, recuerdo que en mi sangre, en mis penas, en mis actitudes, comportamientos y tradiciones, habita una cultura, más que una cultura, una civilización que ha dejado un pensamiento, una estructura, una filosofía, una forma que son las cosificadoras. Solamente nos manejamos en ese sentido del mundo europeo: consumismo, prostitución, egocentrismo, luminosidad, importismo. Ya algo tiene América Latina es que nosotros tenemos poco, y lo poco que tenemos lo compartimos, y eso aquí, imposible. Entonces yo, más bien, para hablar de mis libros, he publicado 36 libros, los cuales, como director de cine, yo los llevo a la pantalla. Es decir, tiene una historia y un buen libro, se puede hacer cine. Ahora tenemos todas las tecnologías para poder hacer. Con un móvil se puede hacer una película. Ya se han hecho largometrajes, es mejor recordar que para los escritores ahora en estos tiempos estamos en el mundo de la imagen. El primer grave problema con el que tenemos nosotros los escritores es uno que nadie está hablando. Nadie lee. ¿Alguien quiere sentirse orgulloso de un país donde ahí los indígenas hemos sido la última rueda del coche? Donde hasta ahora, en 533 años que se cumplió este 21 de junio, seguimos siendo esclavizados, emigrados, humillados, maltratados, encarcelados y perseguidos solo por un hecho: el hecho de ser negro o por el hecho de ser indio. Ahora de hablar para nosotros de identidad, el latinoamericano tiene que tener una concepción. No hay orígenes de identidad, y si no hay identidad, significa que no tienes una cultura. Así que en estos campos yo creo que tendríamos que ser condescendientes con nuestra estructura introspectiva, volver a mis orígenes. Amo todo lo que tengo en mi corazón y con él rompo el silencio. Quiero decir que pertenezco a una cultura runa. Si no hablamos en la lengua quichua, ¿por qué son tan orgullosos en Cataluña con el catalán? ¿Qué pasa en el catalán? Y no les ofende mucho a los catalanes, están aquí, lo siento, pero es un dialecto. No, mi lengua, el quechua, es una lengua madre, lengua pura, una lengua pura como el griego y como el romano, y no se deriva de nada, y viene, no digamos del Perú, porque el Perú no existía, hablemos que viene del Tahuantinsuyo, una hermandad de países. Todos en América Latina estamos genéticamente unidos, ligados en todo: gastronomía, cultura, arte, música, poesía, filosofía, tradiciones culturales, ancestrales y milenarias. Somos primos hermanos, principalmente Perú, Bolivia y Ecuador. Los demás también unidos, es decir, uniendo nuestras raíces ancestrales y milenarias y poniendo en práctica nuestra lengua milenaria ancestral, que según hace 3 meses que estuve en un congreso internacional en Alemania, nuestra lengua va a desaparecer. Quechua, según los filólogos, según los políglotas, científicos de las lenguas, dicen la lengua quechua de los Andes, Perú, Bolivia, Ecuador, va a desaparecer en 21 años. Y esto se lleva a una solución muy grave. Se pierde una lengua, muere una civilización, por lo tanto una cultura. Entonces, ¿dónde se va a hablar de identidad?
Así que tenemos una asignatura a los escritores, poder remover en su conciencia, lo más profundo de su árbol genealógico. Seguro hay runas, sangre de alguna de sus regiones, ya sea Chile, Argentina, Perú, Colombia, Bolivia, Centroamérica, etc. Es decir, volvamos a nuestras raíces. En cuanto a esos libros, ¿qué puedes decirles? Tratemos de unirnos más sin el egocentrismo que tiene el latinoamericano. La envidia, esta es una barrera tremenda. No podemos parecernos a los europeos. Tenemos que marcar una diferencia en la unidad y en la hermandad. Todos hemos pasado hambres, hemos tenido calamidades, hemos venido de lo más hondo para llegar a estar donde estamos ahora. Creo que la hermandad tiene que salir de un corazón honesto, verídico, sincero, ser altruistas, ser solidarios, aportar en todo lo que nosotros podamos sin estar mirando a quién. El tiempo se nos acaba. ¿Ya? ¿Cuántos años tengo? Por ejemplo, yo tengo 60 años. Que no, tengo 60 años. Yo digo, ¿cuánto tiempo más me queda de vida? Digamos que tengo positivamente me queda 20 años. ¿Qué pude hacer en 20 años? Por eso vengo escribiendo desde que tengo 11 años. Por eso tengo 36 libros. Como director de cine he rodado 14 largometrajes, muchos premiados, nominados a los premios Goya. Por eso me da pena. Me da pena en esto, miren. En 36 años de una migratoria, el único que está en los premios Goya, en la alfombra de los premios Goya, premios más importantes como los Oscars, ¿no?, de Hollywood, solo hay un latinoamericano que va todos los años. Ese es el que está aquí. Y yo cuando voy digo, qué tristeza, qué pena. Con tanto talento que tiene nuestra América Latina, nuestro Caribe, solamente estoy yo. Me preguntan, ¿qué se siente? Yo siento tristeza. Porque hay tanta gente que tiene tanto talento y no está en estas vitrinas que nos corresponde por derecho. Al pueblo europeo, catalán, español, que Latinoamérica tiene un corazón indomable por naturaleza y eso se debe a que tenemos unas mujeres con un espíritu que nos han heredado la fuerza, la lucha, la perseverancia, la tolerancia y ese afán inaudito de salir adelante por encima de los rayos, truenos, vientos y relámpagos. Esto es América Latina, cuando estamos unidos. Pero cuando entre nosotros mismos creamos divisiones, creamos regionalismo, nacionalismo, son cosas absurdas, estúpidas, solamente nos dividen para transformarnos en esto. ¿Qué me sirve tener 36 libros? Yo les digo, de mis libros, hay un latinoamericano que esté aquí, que haya leído la respuesta yo ya la tengo. No he leído ninguno. Pero ¿saben qué? De estos 36 libros, uno que ha sido traducido en 4 lenguas. Y me han invitado 4 universidades de otros países a presentar mis libros ahí. Mis libros hablan sobre lo que todo el mundo no sabe y desconoce. ¿Quiere tener identidad? Primero vamos a participar sobre el pensamiento que decía Sócrates, Séneca, Aristóteles y todos los estoicos. ¿Cuál? La filosofía. ¿De dónde parte la filosofía de América Latina? Solo parte de una cosa. ¿Cuál? Nosotros, los nativos, los originarios, venimos del amautismo, la primera filosofía. Algunos me han dicho, amautismo, ¿de qué escribes hablando? Digo, del amautismo. Ah, sí, ese plato he comido, dice, en el Perú, en Bolivia. Entonces me han dicho, no, ese equipo de fútbol no lo conozco. El equipo de fútbol no es plato de comida, es la filosofía que le pertenece a todo latinoamericano. Si no conocemos lo que significa, lo que procede y lo que conlleva, con responsabilidades y deberes en una transición más allá del pensamiento contemporáneo sin pensar, no vamos a tener conciencia propia de lo que nuestro trabajo puede llegar a repercutir como una trascendencia para el mundo. Amautismo es la identidad de todo latinoamericano y les invito a conocerlo. Entonces, si en algo puedo ayudar a que sus obras, sus libros se puedan ver, ir más allá de la literatura, llevarle al cine, al teatro, a la televisión, vamos a hacerlo. O sea, estoy aquí para ayudarles. Agradezco mucho su presencia, agradezco mucho a Marianela, porque sin ella, pues, yo siempre digo, siempre de latina, estamos fuertes aquí en esta comunidad. Hermanos, es tiempo de no dividirnos, es tiempo de sumarnos, de hacer que nuestra literatura, nuestros libros estén en las plataformas que se nos regala porque vamos unidos. Es decir, por ejemplo, estos libros, ¿por qué nosotros no estamos nunca presentando nuestros libros en Casa América? Solo ha habido un escritor que ha presentado en Casa América, donde ha presentado el maestro García Márquez, el Mario Vargas Llosa, a Maruca Zapata. ¿Y gracias a quién? A Fede Latina, que se conecta a Marianela. Es decir, el trabajo